TVNet presenta la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile. Una vez más, durante estos últimos días hemos conocido hechos de violaciones, de abusos en la Iglesia Católica a propósito del caso de Renato Poblete, un sacerdote altamente creíble en la década de los 80, de los 90, incluso hasta su partida, dadas sus características de capellán del Hogar de Cristo, una de las obras probablemente más simbólicas en nuestro país. Pero ello ha quedado como parte de las más de 340 denuncias que hay en todo Chile respecto a casos de abuso en el interior de la Iglesia Católica. Y bien sabemos que en la zona de Osorno justamente se inició un movimiento en su momento con el obispo que había sido nombrado por el Papa. ¿Se acuerda de toda la situación que se vivió con Juan Barros? Ahí nació un grupo de laicos que comenzó una protesta muy local, pero que trascendió a nivel nacional, y bien sabemos lo que ocurrió después. Juan Carlos Claret fue el vocero de aquello, por eso lo tenemos invitado durante la jornada, porque se ha ido creando una organización a nivel nacional que ha ido colocando justamente estos temas en el tapete, la Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, porque evidentemente estos temas han ido increciendo aparentemente, porque las denuncias han ido aumentando. ¿Cuál es tu sensación de lo que ocurrió durante esta última semana con un hombre tan conocido en la Iglesia Católica como Renato Poblete? Muchas gracias, Juan Osvaldo, por la invitación. Antes que todo, lo que estamos presenciando es una toma de conciencia sobre prácticas que antes se tenían normalizadas y que ahora juzgamos como incorrectas. Si bien el Código Penal es bastante antiguo, del siglo pasado, comienzo del siglo pasado, y sabíamos que el delito de violación está tipificado, de abuso está tipificado, lo cierto es que centrarnos solo en la manifestación sexual de un abuso ha ido siendo superado para comprender cuál ha sido la dinámica abusiva. De esa manera, por ejemplo, cuando una persona le pone el pie encima a otra persona, está abusando de su poder, y cuando eso se sostiene en el tiempo, la manifestación sexual de ese abuso es esperable, digamos. Entonces, hemos tomado conciencia de cuáles son las causas, cuáles son los contextos abusivos que permiten el acceso carnal a víctimas, y frente a eso, el laicado, que son aquellos católicos que no somos ni sacerdotes, ni diáconos, ni obispos, sino que somos los que hacemos mover las comunidades, estamos rompiendo ese silencio, porque el laicado en general sufre los abusos, y frente a eso, en medio de esta crisis, no son los obispos ni los curas los que nos van a sacar de esta crisis, sino que son las comunidades, que son mucho más despiertas, mucho más lúcidas sobre hacia dónde debemos ir. ¿Y cuál es la sensación de las comunidades justamente a propósito de lo que ustedes acaban de organizar de esta red nacional de laicos y laicas? A partir del caso ejemplar de Osorno, desde Arica a Punta Arenas se han ido formando comunidades, no como una estructura paralela, sino que es como lugares de encuentro de personas que estamos más o menos en la misma onda y que necesitamos encontrarnos, porque, a decir verdad, paralelo a Osorno, e incluso antes que nosotros en Osorno, habían personas que habían dado esta pelea hace mucho tiempo, pero que la misma institucionalidad los marginó. Para que no nos vuelva a pasar eso, necesitamos un trabajo comunitario colectivo. Y en eso los sentimientos particularmente son dos. Uno, hay harto dolor. Y en ese sentido hay que escucharnos más, porque el caso de Renato Poblete, que tú aludías al comienzo, sin duda que es un caso desolador para muchos que confiaban en él y que ahora se sienten engañados. Entonces, hablar de estos temas, más aún cuando el abuso sexual es un delito terrible, genera una carga negativa que es importante sincerar. Pero asimismo, lo que antes era rabia, hoy día se ha transformado también en un impulso para decir, ¿sabes qué? Esto ya debe parar. Ya no basta simplemente con saludos a la bandera, como los obispos hoy día suelen insistir, sino que necesitamos acciones concretas. Y claro, antes cuando un caso de abuso ocurría, incluso cuando se investigaba por parte de la Iglesia y se llegaba a una conclusión de que había ocurrido, se llamaba a reflexionar a ese sacerdote y se le enviaba a alguna congregación lejana, a un país. Que es el caso, por ejemplo, que ocurre con este sacerdote de apellido Barco, Roberto Barco, que de Argentina lo trasladan a Estados Unidos, no se sabe por qué lo trasladaron, pero en Estados Unidos es denunciado por abuso sexual, lo mandan a Argentina y de repente aparece en Cochamó aquí como última gestión del arzobispo Cristian Caro. Entonces, cuando encontramos esas prácticas, también nos encontramos que también hay autoridades, por ejemplo, el actual administrador Ricardo Morales, que hace intentos por avanzar en verdad, justicia y reparación. De Puerto Montt, de la diócesis de Puerto Montt. Entonces, en ese sentido,
mientras hay hartas sombras, todavía hay pequeñas luces que es importante reconocer para saber hacia dónde debemos caminar, porque no se trata de desconfiar de todos ni de seguir confiando ciegamente en las autoridades, sino de cómo podemos confiar de manera lúcida para que hayan procesos de reconciliación basados en la verdad, justicia y reparación. De acuerdo a lo que ustedes han logrado determinar, investigar, estas 347 denuncias que hay en Chile, ¿es efectivamente por casos que ocurrieron y que nunca fueron denunciados o ha ido aumentando con el tiempo esta práctica? Ya. La primera denuncia que se conoce públicamente fue el 1 de enero de 1905 a través de la prensa. En esto la labor de la prensa históricamente ha sido fundamental, pero a lo largo de ese 1905 hasta la actualidad ha sido la prensa, la labor judicial a través del Ministerio Público, los tribunales y también declaraciones públicas de la Iglesia. Recordemos que el Estado de Chile le reconoce a la Iglesia Católica, no se sabe bajo qué fundamento, es algo que hay que revisar, la capacidad de que esa institución tenga jurisdicción sobre delitos penales, eso es algo que ninguna otra institución puede hacer. Y en ese sentido, los 347 casos son conocidos en virtud de prensa, iglesia o de la labor de los tribunales. En común, o son violaciones, o son abusos sexuales, o son acosos, que el acoso no está tipificado en el Código Penal, sino en el Código del Trabajo, pero si uno lo aplica es la misma denuncia. Y frente a esa realidad es que nos encontramos con un modus operandi idéntico, un cura que se aprovecha de su situación favorable frente a una persona que se encuentra vulnerable y el tipo abusa de esa condición para silenciar a la víctima y después accederla carnalmente. En ese sentido, tenemos conocimiento de esos casos porque ocurriendo esos hechos, después de muchos años, las víctimas se atrevieron a denunciar. Y se atrevieron a denunciar porque pudieron verbalizar su testimonio y lograron ir contra toda una comunidad. Hoy día todos hablamos de las víctimas de Caradima, pero recordemos que el año 2010 no eran muchos los que les creían que su testimonio era verídico. El poder que tenía Caradima dentro del obispado chileno era muy alto. Varios de sus discípulos llegaron a justamente ese cargo. Víctimas que fueron catalogadas como actores de Hollywood, que merecían Oscar. No olvidemos que una víctima para poder denunciar tiene que ir incluso contracorriente de su entorno. Entonces es muy difícil que una víctima hable inmediatamente. Pero aún así hay por lo menos 347 víctimas que se atrevieron a denunciar a 347 sacerdotes. Y muchos de esos también, o hay casos como lo que ocurrió con Renato Poblete, que se denunciaron una vez que él falleció. Efectivamente, pero nada obsta, si bien no va a haber una sanción penal, el esclarecimiento de la verdad es fundamental, porque claro, uno podría decir no tiene posibilidad de defensa, pero cuando se abren casos, por ejemplo, de esclarecimiento de la verdad, como lo hizo la Compañía de Jesús, no solamente se reciben testimonios en contra de Poblete, sino también a favor de Poblete y nos permite desmitificar a una persona que se creía Dios, que muchos lo veían como el gran santo chileno, y decir, oye, ¿sabes qué? Tiene una doble cara que es importante reconocer también, y en ese sentido los procesos que se están dando, incluso contra sacerdotes fallecidos, tienen un valor fundamental. Ahora, entendiendo que tú estás justamente en esta red, que yo sé que tu tesis de pregrado Sí. la hiciste, él estudia leyes, por cierto, y has estado investigando estos hechos, me imagino que has conversado con mucha gente. Muchos se preguntan cómo una persona profesional, como la mujer que denuncia a Poblete, lo hace una vez que él fallece, entendiendo que tuvo 8 o 10 años de abusos permanentes, y habla de violaciones derechamente, que le hicieron abortar, etcétera. Una persona con ese nivel de preparación puede soportar aquello. ¿En qué se basa toda esa primero, el abuso, y segundo, que esa persona no pueda salir de ese círculo de abuso? Yo creo que es importante reconocer dos cosas. Uno, Marcela Aranda es una mujer que tuvo la posibilidad de salir de la dinámica abusiva. Ella misma cuenta que Poblete después la descartó por otra mujer. Y en segundo lugar, hay muchas personas que en otros casos sacerdotes tal vez simplemente no sobrevivieron, y esos casos nunca los vamos a conocer. Entonces, quedándonos solo con los casos de las personas que tuvieron suerte de estar vivos, de no haberse suicidado, como hay personas, si uno conversa con algún sobreviviente de abuso, con seguridad conoce a otra persona que le pasó lo mismo pero que se mató. Y reconociendo los casos que solamente hemos conocido públicamente, son dos de las dinámicas fundamentales que la víctima tiene que romper. Uno, salir de las garras del abusador, y en segundo lugar, reconocerse como víctima. Porque lo que hace el abusador, mira, por ejemplo, una víctima de abuso sexual en cualquier otro contexto demora 26 años en hablar. Pero si es en contexto clerical, donde sufre el abuso, demora 32. O sea, hay 6 años más que se añaden si hay un contexto eclesiástico. Porque ¿qué es lo que pasa? La culpa el sacerdote te la traspasa a ti. Entonces, ¿para qué voy a hablar si tal vez yo lo tenté?
O me confesé, entonces yo me confesé como victimario después de que me abusó, me pidió que nos confesáramos. Entonces, tal vez ya estoy perdonado, entonces porque soy yo el que carga con la culpa. Es un proceso mucho más difícil porque hay una imagen de Dios que se te metió en la conciencia que es muy difícil romper. Y eso es fundamentalmente la dinámica abusiva en contexto religioso. Por eso silencia mucho más tiempo a la víctima. Exactamente. Bueno, una situación que sin duda la Iglesia Católica en Chile está como una probablemente de las que tiene la mayor cantidad de casos y casos que trascienden incluso lo sexual, como lo que ha ocurrido en Puerto Montt, porque acá también hay acusaciones respecto a delitos económicos en el cual estarían involucrados dos sacerdotes, una investigación que a su vez lleva el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Cuando hablamos de los casos de abuso, partimos hablando de un contexto abusivo. Y el contexto abusivo no es solamente la manifestación sexual del abuso, sino de la manipulación de conciencia. Y también está muy ligado el uso de los recursos económicos para o ganarse la confianza de las personas. Oye, yo te presto 1 millón para que pagues tu carrera, entonces me debes un favor, me acerco a ti y te obligo tu silencio porque o si no pierdes ese millón que te presté. O es más, ocupo ese dinero para silenciar a través de, oye, mejor no cuentes esto por X motivo. Entonces, en esa situación, el dinero está muy ligado con el tema de abuso sexual y particularmente en los casos de Tulio Soto y Darío Nicolás, es un caso emblemático a nivel nacional porque era mucho dinero el que se está ocupando y sobre todo el nivel de protección que ha gozado Tulio Soto y Darío Nicolás ha sido fundamental en cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, del arzobispo Cristian Caro. El ex arzobispo de Puerto Montt tenía una responsabilidad no solamente ética, sino legal frente a sus subordinados, como eran estos sacerdotes que eran sus estrechos colaboradores, y simplemente se les dejó hacer en conocimiento de todo esto. En ese sentido, no creamos que la justicia se termina y se acaba con los responsables directos, porque comprender el contexto abusivo pasa también por reconocer quiénes son las personas que posibilitaron esto, y entre ellos, por ejemplo, está el ex arzobispo. Por lo tanto, hay responsabilidad de Cristian Caro, a tu juicio. Sin duda, y no solamente en este caso, en estos 2 casos, sino en los otros 7 casos que se conocen acá en Puerto Montt, y en eso la evidencia está de sobra. ¿Y qué responsabilidad tiene él? Justamente, a tu juicio. O sea, la responsabilidad no solamente es ética o legal, sino que la responsabilidad ética o moral, sino que la responsabilidad también es legal. Y en eso llama la atención que el Vaticano, que le aceptó la renuncia, junto con Barros y junto con el obispo Duarte de Valparaíso, no entregue los antecedentes al Ministerio Público. En esto hay que ser sumamente claro, o sea, una cosa es que sean pecados, pero aquí estamos hablando también de delitos, y un delito tiene distintos grados de participación, el actor principal, el encubridor también. Entonces, frente a esa situación, la Iglesia debería ser más transparente y entregar la información que ella misma dispone al persecutor criminal, que en Chile es el Ministerio Público, y el órgano competente con exclusividad para juzgar delitos penales se llaman tribunales de justicia. Claro, bueno, acá han pasado varias situaciones. Ricardo Morales, cuando asume al poco tiempo, cambia buena parte de los trabajadores del arzobispado, cuando se conocen esta situación justamente de dineros en que están involucrados estos 2 sacerdotes. Es que en ese sentido, ¿cuál fue el uso que se le dio a esos recursos económicos y más aún, cuál fue la capacidad de enriquecimiento personal que hubo? De hecho, si uno lleva este caso, por ejemplo, el caso de Renato Poblete, esa es una arista que ni siquiera los jesuitas han podido comprobar y sobre todo decir con claridad. Es decir, oye, ¿sabes qué? ¿Fueron donaciones del Hogar de Cristo no los que se ocuparon para esto? Es una respuesta hecha por la prensa que la Compañía de Jesús simplemente tampoco ha podido responder, a diferencia de lo que intenta hacer el administrador acá en Puerto Montt, Ricardo Morales, que ha intentado avanzar no solamente en justicia, sino también en el esclarecimiento de la verdad, porque es importante que frente a todos estos temas, donde hay mucho secreto todavía, donde en Roma no nos cuenta la información, donde hay personas que tal vez saben pero no quieren hablar, es importante que empecemos a contar. Ahora, tomando en cuenta también lo mismo, otro de los hechos que llama la atención es que, conociendo gran parte de tus antecedentes, la comunidad religiosa de la parroquia, donde trabajaba Darío Nicolás, lo sigue apoyando. De hecho, incluso meses atrás, el propio Ricardo Morales sufrió agresiones de gente de la Iglesia Católica que no cree en estas acusaciones. Ahora, a decir verdad que la gente confía en la obra que hizo Darío Nicolás y Tulio Soto es esperable. O sea, en ese sentido no creo que sea un grupo ideologizado, ni mucho menos. Ellos están defendiendo lo que consideran valioso. Ahora, lo que es importante es que esas mismas personas se pregunten, bueno, de la misma manera que es valiosa la conciencia del victimario, también es valiosa la integridad de las víctimas y de cuántas otras personas fueron silenciadas. Entonces, la invitación para ellos
es que vean también que hay más elementos en juego, y es por eso que a nivel nacional ha surgido esta red, no para crear una estructura a nivel nacional o crear una estructura paralela a la iglesia, sino que en los mismos contextos donde estamos, en nuestras mismas comunidades, seamos capaces de formular estas preguntas. Porque parece que el mundo extraeclesial, la sociedad civil, el Estado, tiene mucho más claro la crisis de la iglesia que lo tenemos las personas de las comunidades. Entonces es importante que estas preguntas las empecemos a formular en los consejos parroquiales, al sacerdote y por qué no en las homilías, por ejemplo. O sea, intraiglesia católica. Porque necesitamos asumir la crisis como real, como verdadera, y que la solución por ella nos pasa con lugares comunes. ¿Y con eso sientes que la comunidad religiosa católica no ha sentido lo suficiente la crisis? Porque, a decir verdad, la crisis no la viven. Y no la viven porque yo haría las preguntas: ¿con cuántas víctimas de abuso han tenido contacto? ¿Con cuántas personas que han dicho yo fui manipulado por conciencia? Por ejemplo, en el diario local, hace tiempo atrás salió una ex religiosa contando cuál fue su testimonio. ¿Qué hicimos las comunidades cristianas? ¿Le dimos el peso suficiente o le seguimos cargando la mano a las víctimas, que sean ellos los que salgan del círculo abusivo, que sean ellos además los que tengan que probarnos y que sean además ellos los que tengan que ser expuestos? O sea, aquí tenemos una responsabilidad y una urgencia ética en que seamos las comunidades las que empecemos a defender el testimonio de las víctimas y a formular las preguntas a las autoridades eclesiásticas. Juan Carlos, ¿y de qué sirvió la salida de Juan Barros en Osorno, por ejemplo, para la Iglesia Católica de esa ciudad? Después del caso del obispo Juan Barros, se marca un antes y un después en la historia de la iglesia chilena, y eso es más o menos claro para incluso los historiadores que ya están haciendo historia sobre todo lo que está ocurriendo acá en Chile. Y no solamente para la iglesia chilena, sino también a nivel internacional, y no solo en el pontificado de Francisco, sino que en el cómo se trata universalmente este tema dentro de la misma iglesia católica. O sea, por ejemplo, canónicamente hablando, no existe el encubrimiento. En cambio, ahora, a partir del caso del obispo Barros, nos dimos cuenta hoy que el encubrimiento tiene que empezarse a hablar y tipificar en el Código de Derecho Canónico para que sea una realidad y no solamente se condene a unas manzanas podridas, sino que se piense cuál es el cajón que las ampara. Y en ese sentido también el caso del obispo Juan Barros abrió una caja de Pandora. Abrió una caja de Pandora porque no solamente salió él, sino que se reveló un entramado sistémico, estructural, que tiene en vilo no solamente a Juan Barros, sino a los 34 obispos de la Conferencia Episcopal, y en eso hay que ser categórico. Y en eso, a tu juicio, como católico, además, que sigues en el interior de la Iglesia a través de esta red de laicos y laicas, ¿se debe reestructurar la Iglesia Católica? ¿Dónde está la discusión de fondo? Los abusos existen, se están juzgando, y ojalá que todo el mundo, aquel que sufrió, haga esa denuncia, llegue a la justicia, se sanciona a los responsables, etcétera. Pero la Iglesia Católica, ¿cómo evoluciona? ¿Cuál es el futuro de la Iglesia Católica? Entendiendo, por ejemplo, que muchos discuten hasta el tema del celibato. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde radica la siguiente página? Mira, a decir verdad, sobre el celibato, una larga discusión, en el sentido de que, por lo menos en lo personal, yo no creo que la solución pase por abolir el celibato, como muchos intentan demostrar. Y por una razón bien sencilla: la mayor cantidad de abusos sexuales ocurren en contextos familiares, en relaciones heterosexuales. Entonces hay algo ahí que dice, parece que el celibato no es el problema. Tampoco el problema es la homosexualidad, porque la mayor cantidad de abusos ocurre en contextos heterosexuales. ¿Qué es lo que está detrás para que ocurra un abuso sexual? El poder. Y hablar hoy día de poder tiene mala fama, pero lo cierto es que poder, lo fundamental del poder es la simetría. Una persona que detenta un poder absoluto está en una condición favorable y lo ejerce sobre personas vulnerables que no tienen cómo ejercer freno y contrapeso frente a esta persona poderosa. Lo cierto es que la Iglesia se configura institucionalmente a lo largo de dos milenios como una institución altamente asimétrica, donde el sacerdote tiene un poder absoluto, incluso metiéndose en la conciencia de los laicos. El obispo tiene un poder absoluto por frente al sacerdote, y el papa tiene un poder absoluto sobre los obispos. Entonces, esa estructura piramidal tiene que ser combatida. Eso es lo que está en el fondo de las causas del abuso. Es por eso que, vuelvo a insistir, no focalicemos la discusión solo en unas cuantas manzanas, sino que preguntémonos cuál es el cajón que lo ampara. Tal vez el problema sea el cajón, porque cuando tenemos un contexto... ¿Y qué se cambia del cajón, por ejemplo? Por ejemplo, el ejercicio del poder, o sea, que haya acceso a información, que haya rendición de cuenta, por ejemplo, en los recursos. ¿Cuántas veces el arzobispo Cristian Caro rindió cuenta del uso de los recursos? ¿Cuánto era el patrimonio de la diócesis? ¿En qué se usó ese recurso? Por ejemplo, un valor que todas las sociedades modernas hemos reconocido como fundamental para la convivencia sana
Bueno, ¿por qué no llevarlo también a este contexto institucional? De decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros como financistas, a través del 1%, a través de donaciones, queremos saber en qué se ocupa el recurso, pero lo cierto es que el obispo no está obligado a hacerlo, tampoco está obligado a hacerlo el cura frente a su comunidad. Por ejemplo, con eso ya empezamos a corregir una asimetría y transformamos lo que es una pirámide muy alta en una esfera. Hacia ese camino debemos Yo que te dirigirnos. preguntaba, la comunidad de Osorno, por ejemplo, luego de ocurrido lo simbólico que tú dices, de que ustedes estuvieron por un buen tiempo, por muchos meses ahí luchando 3 públicamente, años. claro, por sacar a Juan Barros ahí finalmente, y que determina que toda la Iglesia Católica vuelque los ojos a Osorno, las comunidades, y que comience a hablarse de este tema en Chile, donde ni el propio Papa en algún momento toma en consideración lo que decían ustedes. Me acuerdo que los trató de zurdo. Después Exactamente. calumniadores, nos dijo acá en Chile. Exactamente. Entonces, ahí, como bien dices, hay un antes y un después. Pero ¿qué pasa hoy día en Osorno con la Iglesia Católica? Mira, lo que está ocurriendo en Osorno son intentos de reconciliación que lleva adelante el administrador Jorge Concha, no sin mucha dificultad, porque después de una pelea de 3 años en lo que se perdió mucho, eso hemos sido bien categóricos a la hora de señalar de que hubo gente que perdió el trabajo. Hubo personas que dentro de la familia se dejaron de saludar. Osorno es una cultura particularmente atravesada transversalmente por la Iglesia Católica, entonces hablar de estos temas es un tema muy sensible allá. Claro, había familias que estaban de acuerdo y otros que estaban en contra. Entonces se armó una espiral donde incluso la gente se dejó de saludar y esas relaciones humanas es lo que el administrador ha tratado de empezar a posibilitar. Pero la principal dificultad que ha tenido Jorge Concha es que desde Roma tampoco se nos cuenta todos los hechos, que fue todo lo que tuvo en consideración Roma a la hora de sacar a Barros. Y eso es importante porque a la hora de hablar de casos de abuso sexual en Osorno, ¿cuál va a ser la consecuencia legal de todo esto? Es Roma la que monopoliza la información y por más que se hable de que la importancia del laicado por parte de Roma, lo cierto es que tenemos que empezar a conquistar ese derecho a ser reconocidos, a ser informados. Ahora, Juan Carlos, siendo tú formado en un hogar católico, estando en una ciudad que tiene una fuerte raigambre del mundo católico, como es Osorno precisamente, con todo lo que se ha conocido en tu obispado, lo que se ha conocido en el resto del país con estas 347 denuncias, ¿por qué sigue siendo católico? El otro día un amigo me preguntó en la facultad de no mediar una patología porque estas hay, es como medio masoquista. Y lo cierto es que ocurren 2 cosas. Lo primero es que como cristiano creo en una buena noticia y esa buena noticia ha sido la principal damnificada en todo esto y creo que esa noticia vale la pena hoy día conocerlo. Entonces, aún con la estructura que tiene la Iglesia Católica, que no ha cambiado en nada a pesar de todo esto y que probablemente va a pasar mucho tiempo en que cambie. El problema es que esa estructura fue concebida ideológicamente a lo largo de los siglos, ha ido mutando. La iglesia del medioevo no es la misma iglesia que del siglo III y tampoco es la misma iglesia de hoy, entonces es fácil para uno decir, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy porque puedo hacer más cosas fuera de esto y me quito un cacho de encima. Pero lo cierto, y es lo segundo que quiero decir, en junio del año pasado fui invitado al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, entonces para hablar sobre estos temas. Y una de las autoridades allá en la ONU decía, mira, de la Iglesia Católica dependen 200 millones de niños alrededor del mundo. 200. Los cambios que ustedes puedan conseguir desde Chile, dada la plataforma que ustedes consiguieron desde Osorno, puede redundar en el beneficio no solo para ustedes, no para el confort de ustedes, sino para muchas personas vulnerables, particularmente 200 millones de niños que no tienen otra alternativa que estar dentro de la Iglesia Católica por las catequesis, por los orfanatos, por los colegios de iglesia. Entonces, trabajar en contextos de confianza lúcida, trabajar en la prevención, trabajar en la reparación a víctimas, trabajar en contextos más sanos, es un imperativo ético que no solamente es una vocación de los cristianos, de los católicos, sino de la sociedad entera. Y en ese sentido, no solo el emplazamiento es para las comunidades, para aquellas personas que siendo católicos no participan, sino que también para el Estado de Chile. O sea, en cualquier otro estado, en cualquier otro país serio, esto ya se hubiese solucionado hace mucho, pero parece que aquí todavía tenemos miedo de hablar temas que hasta hace poco eran tabú. Claro, hay que entender un poco también la historia de Chile y la importancia que tuvo la Iglesia Católica en el mundo político. Nosotros no hace tanto, 100 años, que separamos incluso aguas entre el Estado y la Iglesia Católica, pero el poder económico, la tradición ha estado muy potente durante toda nuestra historia, durante gran parte de las familias chilenas, ya sea del estrato social alto, bajo, etcétera. O sea, la importancia en el sector rural,
la importancia en comunidades muy complejas como Chiloé, por ejemplo, la educación en Chile, en todo el país, hay colegios católicos de hombres y mujeres, etcétera. Y por eso lo importante es que quienes participen ahí formulen esas preguntas en el contexto en el que están, que no se queden callados, que crean que esto me es ajeno, porque a decir verdad, hemos tenido suerte los que no hemos sufrido o manipulación de conciencia, o abuso sexual, o abuso de poder, pero el riesgo latente está. Ya para cerrar, ¿qué le dices justamente a aquellos católicos que están en la comunidad, ya sea de Osorno o de Puerto Montt, de la región de los lagos, y que no creen muchas veces en este tipo de denuncias? Yo les diría que la evidencia está, la documentación está, el testimonio de las víctimas están. Seamos lúcidos, seamos despiertos, preguntemos en nuestras comunidades y al mismo tiempo sigamos con atención cuáles son los pasos de las autoridades públicas, por ejemplo, la Fiscalía, para que las investigaciones criminales lleguen a buen puerto sin interferencias, porque hasta hace poco vimos el convenio entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal, donde se obligaba al Ministerio Público a informarle previamente a los obispos cuáles eran las investigaciones. Entonces, frente a todas estas malas prácticas, seamos despiertos, porque a decir verdad, en último término, no solamente hay un ideal que defender, sino que también hay muchas vidas que están destrozadas y que esperan una mano amiga que les pueda ayudar. Y como cristianos, creo que ese es el principal desafío ético que tenemos por delante. Bien, pues Juan Carlos, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. De la Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile, que ya existe a propósito de todo lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica, están desde Arica hasta Punta Arenas, justamente en estos días con un encuentro en Puerto Montt, y a propósito de aquello quisimos hablar con probablemente uno de los rostros que más se dio a conocer a propósito de la solicitud de renuncia de Juan Barros en Osorno. Juan Carlos Claret, junto a él le decimos gracias a ustedes por la sintonía. Somos la televisión regional, esto es Vértice TV, esto es TViNet. Hasta una próxima oportunidad. TViNet presentó la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile.